Tengo el honor de estar en comunicación hoy domingo 19 de julio con su excelencia Monseñor Jorge Gervas Valderrama, obispo de Aiquile en Cochabamba, Bolivia. Excelencia, muy buenas noches. Buenas noches, Juan. Aquí me tienes para poder compartir los temas que han sido sugeridos por tu persona. En estos tiempos de pandemia, mucha gente está sufriendo estrés, depresión, angustia. Usted como obispo, ¿qué mensaje esperanzador le puede dar a esta gente? Pues desde la fe, pues confiar en Dios, por supuesto, no estamos libres, sin embargo, en la medida de nuestras posibilidades, actuar con prudencia, todas las medidas de bioseguridad que las autoridades de salud lo dan, pero también con mucha responsabilidad, porque uno tiene que velar la salud de uno mismo, pero al mismo tiempo velar la salud de los demás. Por lo tanto, es una responsabilidad muy grande. ¿Cómo se puede lograr fortalecer la espiritualidad en estos tiempos de crisis? Sí, eso hemos estado justamente animando aquí a la comunidad cristiana, la cuarentena, este tiempo de muchas privaciones, es una oportunidad para poder integrarse más en familia y compartir con el entorno familiar. Y aparte de otras cosas, de procurar mayor diálogo, acercamiento, en fin. Pero es también la parte espiritual, ¿no? Eso es lo que hemos estado invitando nosotros, a la oración personal y a la oración familiar. Dado que las iglesias están cerradas, no podemos hacer celebraciones públicas, sin embargo, se transmiten también por las redes sociales y hay la oportunidad también de participar a distancia. Lamentablemente, las privaciones son grandes y lo sentimos mucho que la gente, los fieles cristianos no pueden comulgar, quisieran confesarse, no pueden hacerlo. Y ahí sí hay muchas otras situaciones difíciles que atraviesan, como es cuando hay temas de síntomas, de enfermedad, pues no poder asistir en esa situación. Y cuando hay funeral, igual si sabemos que es consecuencia de la pandemia, pues peor todavía, ¿no? Es mucha tristeza, mucha tristeza. Sin embargo, tratamos de animar en ese sentido desde la oración, la participación a distancia, en la medida de lo posible, las celebraciones. Y también hay muchos otros subsidios que para la oración, para la reflexión, para profundizar en diferentes temas que se están dando también desde las diferentes parroquias, jurisdicciones. Por lo tanto, si lo buscan, lo van a encontrar en su propia jurisdicción o en otras jurisdicciones de otros países. Incluso en esta pandemia se, se llevó a un obispo, a Monseñor Eugenio Scarpellini, el obispo de la ciudad del Alto. ¿Qué nos puede decir de esta figura que lamentablemente perdió la vida hace muy poco? Sí, con mucha sorpresa, ¿no? Y por supuesto que nos ha dolido, nos duele mucho que un hermano obispo todavía que tenía mucho que dar, con mucha capacidad, pues prometía mucho, lo estaba haciendo un brillante servicio pastoral y en los ámbitos en los que él se ha responsabilizado en la conferencia episcopal, pues ha sido realmente un gran pastor de la iglesia. En el ámbito eclesial, el trabajo que ha hecho con la jurisdicción, con el clero, con la vida religiosa, con la comunidad cristiana, pues realmente estaba, digamos, una iglesia muy comprometida, muy activa, muy dinámica, muy cerca también de la gente, ¿no? Pero también al mismo tiempo destaco su figura en cuanto al servicio en la Secretaría General, cuando estaba como Secretario General, pues muy eficiente, muy capaz, claro, tiene su carácter, su personalidad muy firme en ese sentido, tajante en las cosas que debería hacer. Su línea era así bien clara, no había dónde perderse, ¿no? En ese sentido muy positivo de su parte, el aporte en la reestructuración que se hizo tenía a nivel de la Conferencia Episcopal, tuvo mucho que ver él para ver cómo hacer los cortes, porque pasó tiempo, había mucha carga, y bueno, trató de organizar toda esa parte, ¿no? Pero también el ámbito social, si se quiere, con la sociedad, los últimos conflictos que hubo en Bolivia el año pasado, pues a raíz de la crisis, el descontento del pueblo, y bueno, hasta que al final tuvo que dejar el gobierno, Evo Morales. Entonces,
ahí él ha jugado un rol protagónico, ¿no? El relacionamiento especialmente con las organizaciones internacionales, la Comunidad Europea, la OEA, en fin. Bueno, ahí él ha estado activamente ahí pese a muchas circunstancias de ofensas, de insultos, de desplantes que le hacían, porque el calor era terrible, el calor político, y había mucha beligerancia, muchas amenazas. En su misma jurisdicción escuchábamos y veíamos en la televisión con mucha preocupación de gente que han formado ellos en la catequesis, en fin, de pronto incluso catequistas, que andaban gritando y amenazando, y había prácticamente saqueos y vandalismo, y gritaban guerra civil y todas esas cosas. En esa situación de conflicto, silenciosamente, Monseñor Eugenio ha hecho gestiones con los dirigentes, con las autoridades, con los políticos, entonces con los parlamentarios, senadores. Entonces, cosa que no se ha conocido, sin embargo, los resultados se han visto. Se ha logrado pacificar, se ha logrado un gobierno de transición. Y Sí, bueno, sí, él siempre estuvo dispuesto al diálogo, incluso hace poco sí, presidió una sí. misa con los familiares de los muertos de Sencata. Exactamente, siendo su jurisdicción, ha estado muy cerca de ellos, ¿no? No se ha alejado para nada de su feligresía, por lo tanto Incluso era un también. hombre muy predispuesto a la prensa. Yo tuve la suerte de entrevistarlo. Era una persona que siempre estaba presto al diálogo. Sí, 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 es muy abierto para el diálogo. Los temas que le sugerían inmediatamente él se desenvolvían, ¿no? Y además, celebraciones también por las festividades que tenía, lo estaba haciendo casi cotidianamente, ¿no? Y que todo, pero su mensaje siempre se escuchaba, ¿no? En la televisión, transmitido en directo, en radio, por las redes, y así. Entonces era muy, muy conocido, no solamente en su jurisdicción y en la ciudad de La Paz, sino también a nivel nacional. Excelencia, hace poco Bergoglio dijo que iba a donar 2 respiradores a Bolivia, además de hacerlo en otros países. Lamentablemente siempre hay gente que critica, que dice la iglesia qué hace, cómo ayuda. En este caso hubo una actitud muy humana desde el Vaticano. ¿Nos puede comentar un poco esta acción? Sí, hemos visto por los medios que efectivamente el Santo Padre ha hecho esa donación a diferentes países, entre ellos también Bolivia. Bueno, el número no es significativo, ¿no? Sí, decía que es por lo menos la idea de que es un mensaje más que una cosa concreta, que sí es de valorar también, que ha dado otras cosas también y la conferencia episcopal. Sin embargo, pienso que es valorar el tema de la salud, por lo tanto, un mensaje para las autoridades que sí se debe trabajar y cuidar e invertir también recursos para poder resguardar la salud pública, ¿no?, de los ciudadanos. Lamentablemente, de ese tiempo a ahora las cosas han empeorado, ¿no?, han agravado, se podría decir. Entonces está la gente con mucha desesperación, ya no hay lugar en los hospitales, el sistema de salud en muchas ciudades ha colapsado. Por lo tanto, la gente está siendo atendida en sus domicilios y buscan, qué sé yo, los oxígenos, las garrafas de oxígeno, y cómo pueden, y mucha gente está muriendo, con mucha tristeza. De todas maneras, pienso que es un gesto de comunión del Santo Padre con la Iglesia en Bolivia, y un mensaje también a la Conferencia Episcopal y a los gobernantes para el tema del cuidado de la salud, como lo está haciendo también para medidas de posibilidades también en Roma y en otros países, con diferentes donaciones, como lo ha hecho también con Bolivia en este caso, haciendo esta donación de los respiradores que son muy necesarios. Excelencia, ¿cómo se está contemplando cambiar los rituales o los hábitos de la misa luego de la pandemia? Antes la Eucaristía, que es el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, se daba como debía ser en la boca. Después se desacralizó el formato, el procedimiento, y se entregó en la mano. Ahora, ¿cómo sería la nueva comunión, la nueva Eucaristía en estos tiempos de crisis sanitaria? Sí, hay que responder a los desafíos, ¿no? Y siendo que hay riesgos y respetar protocolos, porque hay normativas, leyes, disposiciones
disposiciones legales que nos obligan, por supuesto. Entonces, pero sí, es, digamos, Porque es la una... parte más importante de la misa, la entrega de la claro, Eucaristía. ¿Cómo se comunión. va a contemplar en esta Por nueva tanto, modalidad? nosotros como conferencia episcopal, transitoriamente, mientras dure esta circunstancia, estamos justamente con la disposición de dar la comunión en la mano. Entonces, no estamos dando la comunión en la boca. Entonces, claro, es un riesgo y ahora al final, en muchos casos, incluso algunos sacerdotes no están dando la comunión. Entonces, es triste, ¿no? Pero por lo menos no hay una norma También se puede todavía. considerar un riesgo dar la Eucaristía en la mano. Sí, Por eso, digamos, le pero pregunto hay, cuál es el claro, protocolo a seguir de ahora en más. bueno, sí, lo que nosotros hemos, como conferencia episcopal, hemos recibido la orientación de tener la distancia debida para recibir la comunión, con toda la reverencia y el respeto. En la entrada al templo, en la iglesia, se ha permitido por un tiempo, en este momento no, porque las cosas se han agravado, con un 30% de aforo de la capacidad de cada iglesia. Se han dividido con esas distancias, están físicamente divididas, y la desinfección que se hace al ingreso, y también el sacerdote, igual antes de celebrar la Eucaristía, después también cuando se distribuye la comunión, después de dar la comunión, antes y después. Y también los fieles posteriormente igual. Entonces, protocolos así, nosotros por lo menos en previsión para evitar el tema del contagio, hemos estado haciendo. Pero a decir la verdad, pues las circunstancias se han agravado y de nuevo estamos impedidos de poder hacer la celebración. Por lo tanto, los fieles no pueden recibir la comunión tampoco, ni en la boca ni en la mano. En esta pandemia me imagino que no se pueden celebrar matrimonios católicos o hay alguna Sí, excepción. estamos justamente en esa situación. Como protocolo se ha pedido que en las jurisdicciones no se celebren matrimonios, ni primeras comuniones, ni confirmaciones y otras fiestas patronales, evitar todo lo que es conglomeración de personas, ¿no? De fieles. Entonces, en ese sentido se está, digamos, evitando esas celebraciones para no correr ese riesgo del contagio masivo. Pero por otra parte, como indicas, hay también circunstancias que son muy delicadas. Peligro de muerte. Gente que desea contraer matrimonio y están en peligro de muerte. Ha contraído una de las partes y es realmente una situación muy difícil en que nos pone. Pues lo esencial es el consentimiento. Un caso se ha presentado en nuestra jurisdicción que hemos instruido que vaya acompañado de personal de salud médico y que vaya con todos los instrumentos de bioseguridad, guardando la distancia y evitando el tema de contacto físico, incluso haciendo físicamente una separación con algún material que pueda ser visible y se pueda por lo menos escuchar la manifestación del consentimiento, es decir, reducirlo a lo esencial y quitar todo lo que es el resto, ¿no? Solamente los testigos y las partes y nada más. Entonces, digamos, un caso, hablo de un caso, no de casos generales, pero nos vemos en serias dificultades, es muy delicado, hay un riesgo de muerte. Y bueno, ahí también decimos a los animales suprema lex, pero el riesgo de que ya también sacerdotes han contraído el COVID-19 y han fallecido ya varios sacerdotes en diferentes jurisdicciones, en el Alto, donde estábamos en Scarpellini, por ejemplo, su colaborador también ha fallecido, y también otro sacerdote en La Paz, otro sacerdote en Oruro, y varios, 3, 4 sacerdotes en Cochabamba. Entonces, también hay un grave riesgo. Entonces, por eso está evitado, pero lamentablemente a veces la gente, uno Porque pregunta. muchas de las autoridades eclesiásticas están en el grupo de edad vulnerable. Tienen más de 70, 80 años. Sí, lamentable, sí, claro, claro que sí. Hay personas ya ancianas y tienen enfermedad base, tema de la diabetes y hipertensión, en fin. Y si contraen el COVID, pues lamentablemente se los lleva rápido. Lamentablemente no somos iguales las personas, unos resisten, otros no. Pero ya hoy día, por ejemplo, han
han despedido, han hecho el funeral de un sacerdote en Cochabamba, pues era bastante joven, ¿no? Era menor. Entonces, pero tenía enfermedad base, el tema de la diabetes. Entonces, es así. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. O sea, es delicado. A veces se trata de vida o muerte, ¿no? Y tenemos que cuidarnos, actuar con responsabilidad, como decía, y con prudencia, y cuidar también a los demás. Pero no hay una norma que diga, bueno, en general está, o sea, no está permitido. Todo se ha cancelado. Pues, las bodas que estaban ya anotadas, programadas, todo se ha cancelado. No hay primera comunión y otras fiestas patronales, todo se ha cancelado. No hay. Tampoco en el ámbito civil lo hacen, simplemente lo hacen así por videoconferencia y algunas palabras, qué sé yo. Y en el ámbito eclesiástico estamos en eso. Entonces hacemos la celebración, se transmite por los diferentes medios de comunicación. Se Y la podría gente decir que ahora la iglesia va a entrar a una era digital, que muchas cosas se van a tener que hacer a través de Internet. Claro, con la esperanza de que pues esto pueda encontrarse el remedio, la curación a la enfermedad y también la vacuna. Y creo que a futuro, Dios mediante, vamos, digamos, no será una normalidad como era antes. Tendremos que tener todas las precauciones, muchas cosas. Pero no quisiera pensar que lo que dices, que sea solamente un tiempo ahora para transmisión, digamos, por los diferentes medios y redes. Lo presencial no creo que se deba descartar, como ya están volviendo en otros países que han tenido serias dificultades, crisis, contagios, muertes, como es España, como es Italia. Pues pienso que aquí también, una vez que lleguemos al pico, habrá un plano de un tiempo, después bajará y ojalá se encuentren los remedios y, claro, va a cambiar. Porque hay una situación que nos pone en crisis en los diferentes ámbitos, en lo social, pero también a nivel eclesial estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque están cerradas nuestras iglesias, por lo tanto no hay ningún movimiento y hay temas de servicios, y hay temas de obligaciones laborales, en fin, y estamos en serias dificultades también en la iglesia. Entonces, la cosa no será igual, por supuesto, pero veremos cómo. Tenemos que ser creativos, estamos pensando en eso y rezando. Tenemos que responder a los nuevos desafíos que nos plantea el COVID, ¿no? Así como en el ámbito social, económico, que están pensando igual, una reingeniería. Nosotros también como pastores tenemos que responder y proveer, porque al final, salus animarum suprema lex, no podemos descuidar el bien, la santificación y la salvación de los fieles. En la medida de nuestras posibilidades ofreceremos, pues, con las limitaciones que tengamos y las condiciones nuevas que nos vayan a dictaminar, digamos, las diferentes normativas en los diferentes países. Excelencia, el protocolo indica que los que mueren por el virus tienen que ser cremados. ¿Qué piensa la Iglesia Católica con respecto a las cremaciones? Bueno, hay normativas sobre eso también en el derecho canónico, ¿no? Antes estaba prohibido. Así es. Sí, sí. Ahora está, digamos, no es que la promueva, ¿no? Pero se acepta cuando en los países donde se permite, digamos, así, como línea general. Ahora, el único caso que se excluye el tema de los funerales cristianos en la celebración es cuando alguien pide la cremación con motivos contrarios a la fe, es decir, para evitar la resurrección, por decir algo así, ¿no? Entonces, es el único caso. Ahora, con esta pandemia, con el COVID, lamentablemente, pues por los protocolos también de la Organización Mundial de la Salud, está el tema de la cremación. Es muy doloroso, por lo menos en nuestra cultura boliviana somos muy aferrados, muy afectivos con nuestros seres queridos. Y a veces solo pensar que tenga que cremarlo, pues ya nos pone una seria dificultad y crisis, ¿no? Sin embargo, como iglesia, pues, en ese sentido, no hay la norma general es que, bueno, ya no es como antes prohibido, digamos, pero tampoco se la promueve. Lo único sería la prohibición de la celebración cuando se pide la cremación con motivos contrarios a la fe. Lo único. Pero después, al final, después que uno fallece, pues, como sabemos, son otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno se sujeta también a la normativa, a las disposiciones legales y también a la voluntad y a las posibilidades que tienen las personas que van a tomar la decisión al respecto. Muchísimas gracias, Excelencia, muy amable, como siempre. Pues gracias, un gusto y que Dios le bendiga y buen trabajo. Buenas noches. Igualmente.